Hola, muy buena tarde a todos. Hoy es martes 11 de mayo de 2021. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida una vez más. Y el día de hoy me toca presentar a tres doctoras, la doctora Margarita Campuzano Buenrostro, la doctora Rosalía Cerón Martínez y la doctora Nadia del Rosario Organista Mondragón. La doctora Margarita Campuzano Buenrostro es médica cirujana, especialista en medicina nuclear e imagen molecular. Tiene una alta especialidad en neurociencias nucleares y actualmente está adscrita al Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Central Militar. La doctora Rosalía Cerón Martínez, médica cirujana, especialista en neurología, con alta especialidad en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, y actualmente adscrita como jefa de gabinete de neurofisiología también del Hospital Central Militar. Y finalmente la doctora Nadia del Rosario Organista Mondragón. Ella es médica cirujana militar, especialista en radiología e imagen y actualmente está adscrita al servicio de resonancia magnética del Hospital Central Militar. Las tres, pues como sabemos, están en este hospital Central Militar. Les damos la bienvenida. Les agradecemos mucho el participar nuevamente con nosotros, sobre todo a la doctora Margarita, que ya había tenido oportunidad de compartir con nosotros. Y pues les damos la palabra para que podamos iniciar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias. El título de la ponencia es una evaluación multidisciplinaria de los pacientes con secuelas neurológicas post-COVID. La agenda del día de hoy, vamos a empezar con una pequeña introducción, mirada hacia el pasado, actualidad, experiencia en el centro del tercer nivel, conclusiones y preguntas. A lo largo de la historia de la humanidad, varias pandemias han atacado al planeta. Las más conocidas son la plaga de Justiniano, que muchas veces fue conocida por todos como la peste bubónica. Después vino una peste negra y una tercera pandemia de la peste. Todos recordamos a aquellos médicos de antaño vestidos y ataviados con sus vestiduras de color negro y sus cosas de cuero, donde tenían en el interior pues algunas hierbas aromáticas para tratar de mitigar la contaminación generada en el aire que podría contagiarles en ese momento del microorganismo que estaban combatiendo. Posteriormente vino la gripe española, que fue a principios del siglo pasado, posterior a la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1918. Bueno, como les contaba, es importante que les platique esta parte de la gripe española, porque de ahí parte mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. La gripe española más o menos pues afectó entre 20 a 50 millones de personas, y posteriormente a esta pandemia se dio a conocer otra pandemia importante, que fue la pandemia de la encefalitis letárgica. Muchas veces hemos escuchado tal vez este padecimiento, o en algunas otras ocasiones puede ser nuevo para nosotros, pero tiene relevancia para lo que les voy a comentar. Más o menos a partir de la Primera Guerra Mundial, en el año 1915, se empezaron a conocer casos de gripe española en los soldados que participaban en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la migración de las tropas hacia todo el continente pues hizo que a final de cuentas llegara al continente americano y afectara también parte de América y sobre todo nuestro país. México empezó a tener un problema de esta pandemia a partir del año 1918. Posterior a esta pandemia de la gripe española se conocieron los casos que ya les mencionaba de encefalitis letárgica. La encefalitis letárgica es un padecimiento que afectaba más frecuentemente a jóvenes, y la observación del doctor Boneco-Novo en su clínica de Viena hizo que estos pacientes pues empezaran a registrarse. Se empezaron a juntar los casos y el doctor Boneco-Novo hizo una descripción magistral de la patología.
Él describía a estos pacientes como pacientes que generaban parkinsonismo. Asociado a esto, posterior al cuadro de encefalitis, presentaban una especie de somnolencia y letargo, de ahí el término de encefalitis letárgica. Tiempo después se manifestaba en algunos de los sobrevivientes una enfermedad similar a la enfermedad de Parkinson. Lo que les comentaba, el movimiento de las tropas generó que la pandemia de la influenza española se propagara por todo el continente americano y incluso hasta nuestro país. Ahí podemos ver un recorte de un periódico de esa época donde ya se registran casos de influenza. Posterior a esta pandemia viene otra muy importante, que es la pandemia de encefalitis letárgica. El doctor Konstantin Bonekonovo, que es un doctor de origen vienés, empezó a describir esta enfermedad. Los pacientes empezaron a presentar cuadros de encefalitis, donde generaban, posterior a este cuadro, un cuadro clínico que hacía aparecer a los pacientes sobrevivientes de esta como pacientes con enfermedad de Parkinson. La forma magistral en la que él describió la encefalitis letárgica y sus mismas secuelas lo hicieron acreedor del nombre de esta enfermedad que fue descrita en aquel entonces. El cuadro de encefalitis letárgica y parkinsonismo postencefalítico pues llama mucho la atención en años posteriores, las secuelas que generaban estos pacientes y en aquel entonces pues los descubrimientos de un doctor Hornikiewicz llevaban a dar a conocer un medicamento en boga en ese momento que se llamaba levodopa, que actualmente lo conocemos de manera frecuente para tratar la enfermedad de Parkinson y algunos otros parkinsonismos. Los pacientes fueron recluidos en algunos hospitales, entre ellos el Hospital Monte Carmelo de la ciudad de Nueva York. La historia de 20 sobrevivientes de la encefalitis letárgica y el parkinsonismo postencefalítico la podemos ver plasmada en la literatura en un libro muy interesante que se llama Despertares. Fue publicado en 1973 por el neurólogo Oliver Sacks. Y también la podemos ver y recordar esas historias en una película que se llama Despertares. Es importante que veamos esta historia porque de ahí podemos aprender mucho a lo que está pasando hoy en día. Afortunadamente no hemos tenido un grado de pandemia asociada a este momento a problemas neurológicos. Sin embargo, los neurólogos y los médicos interesados en el tema podemos aprender de lo ocurrido anteriormente y usar todas las posibles tecnologías actuales y todos los medicamentos para tratar de ayudar a estos enfermos. En cambio, en esas épocas, pues el pronóstico de estos fue trágico. Esta historia pues tiene tintes dramáticos, pero es muy interesante y nos da una mirada al pasado que podemos utilizar para tratar a nuestros pacientes del presente. En la actualidad, a partir del comunicado generado el día 31 de diciembre del 2019 a una oficina en la OMS en la ciudad de Guam, en China, pues hemos visto crecer y de manera extraordinaria la pandemia de la COVID-19. Llegó a un mundo que estaba caminando a pasos extraordinarios y de pronto lo vino a frenar. Es importante que conozcamos si estamos ante un enemigo muy interesante. Los coronavirus son más o menos como 7 los que pueden infectar al ser humano y el que les estoy presentando actualmente pues es el enemigo actual. El SARS-CoV-2 tiene varios componentes importantes, entre ellos una proteína S, que es la proteína Spike, que es una de las culpables de la infección generada dentro de la célula, y aparte tiene otra porción que es una proteína muy importante que va a generar es que no sé si la pueda yo señalar, pero hay una proteína accesoria que se llama ORF7, que de ahí va a generar una serie de respuestas al ligarse a la célula
que va a detonar en una respuesta inflamatoria. Entonces, este es el enemigo, está compuesto de ARN en su interior y distintas proteínas alrededor. Desde que se empezó a propagar la enfermedad, pues distintos científicos hemos intentado pues buscar el porqué y el mecanismo de acción de cómo entra el virus y cómo hace predispuesto a un organismo para desarrollar la infección. Se cree que la proteína Spike tiene predisposición a los receptores de angiotensina, predominantemente la angiotensina 2, y de ahí genera una respuesta con el sistema renin-angiotensina, que de manera secundaria se encarga de regular la homeostasis a nivel de los vasos sanguíneos y también a nivel cerebral. Los receptores de la ECA pues sí, viven en varias partes del organismo, principalmente en pulmones, que es el principal target que se encontró en esta enfermedad. Posteriormente, también en el riñón podemos encontrar receptores de la ECA, pero en el sistema nervioso central pues no estamos exentos de tenerlos. Entonces, después de que llega el virus a pegarse con su proteína Spike a los receptores de la ECA, inicia una regulación en el endotelio que genera, a final de cuentas, una respuesta de citocinas. Asimismo, esta cascada desencadena procesos proinflamatorios que generan trombosis, vasculitis y, a final de cuentas, un daño endotelial importante. Todo esto ocurre pues donde están mayor cantidad los receptores de esta angiotensina. Se cree que en el cerebro hay en varios sitios, entre ellos la sustancia nigra, el giro temporal medial y sobre todo en el bulbo, en el área ventral medial. Esto fue de cierta manera una explicación de por qué los pacientes al hacer diestrés respiratorio muchas veces no tenían alguna respuesta inmediata de taquipnea y no se percataban que su oxigenación en la sangre no era tan adecuada. Podemos ver pacientes con saturaciones de oxígeno por debajo de 30, 40, con una respuesta paradójica que no les permitía regular bien su función ventilatoria. Probablemente es porque en el área del cerebro que controla el centro respiratorio, pues no estaba procesando adecuadamente la información. Existen diversas teorías de cómo el COVID va afectando el cerebro y principalmente, como ya mencionaba, se cree que la invasión es por vía de la barrera hematoencefálica. El virus cruza la barrera hematoencefálica por medio de los receptores de la ECA2 y también por medio de otros enlaces que son un poquito más complejos, se llaman TMPRS2, que sirve como para tratar de integrar a la célula todo este mecanismo de toxicidad que genera el virus y de ahí genera una respuesta de neuroinflamación. Se han asociado distintas alteraciones neurológicas a este virus desde que empezamos a observarlo, sobre todo en etapas agudas. Lo más común registrado de manera habitual pues son procesos cerebrovasculares y se asocian a que existe un daño endotelial y al depósitos y aumento de la cascada inflamatoria y aparte de la coagulación generada después de toda esta tormenta de interleucinas que atacan al organismo. En este artículo, estos investigadores proponen un mecanismo de acción que todavía pues es basado muchas veces en modelos en murinos o modelos de conejos infectados con el virus, que de manera secundaria han encontrado que genera daño en la sinapsis y una disregulación anormal en los receptores de NMDA y que son los
receptores más adecuados para el glutamato, una sustancia de cierta manera que necesitamos en el cerebro, pero que puede llegar a ser tóxica en exceso. Y estos investigadores proponen que el virus, de manera secundaria, genera una activación anormal de los neurotransmisores cerebrales que puede generar alteraciones en la atención, problemas cognitivos y posteriormente generar ansiedad o incluso poner al paciente en riesgo de caer en depresión y en eventos de psicosis. Muchos de los médicos probablemente hemos visto por ahí pacientes con esta enfermedad que tienen algún cuadro de delirio o psicosis dentro de su hospitalización. Se han intentado durante todo el año hacer varias investigaciones multicéntricas donde podemos más o menos registrar las alteraciones neurológicas asociadas a este virus. Las manifestaciones en fase aguda que hemos podido encontrar, pues la principal que ya se considera como una manifestación neurológica es la anosmia y la disgeusia, por el potencial mecanismo invasor del virus en el bulbo olfatorio. Posteriormente también hemos visto pacientes con dolor de cabeza, con ansiedad, con depresión, como ya lo mencionaba. En este estudio multicéntrico que fue registrado en diversos hospitales, encontraron ellos pacientes con datos clínicos de encefalitis, problemas cerebrovasculares y sobre todo encefalitis hemorrágica. Varios centros del mundo están interesados en todo lo que está ocurriendo con estos enfermos. También los expertos mundiales nos ponen en alerta, tomando el antecedente de que varios coronavirus ya sabíamos que tenían potencial detonante para generar problemas neurológicos crónicos y detonar enfermedades neurodegenerativas. Esto lo describe más o menos hace 20 años el doctor Stan Fan y colaboradores, que es uno de los expertos en enfermedad de Parkinson. Describe el potencial mecanismo de los coronavirus para detonar la enfermedad de Parkinson. Entonces, este estudio es muy interesante porque se relaciona una posible disfunción olfatoria, que el paciente persista con anosmia o que haya cursado con un cuadro de anosmia, y se cree que, o más bien se propone que esa es la vía de entrada del virus hacia el sistema nervioso central, generando una serie de respuestas neurotróficas que a final de cuentas, si se desencadena en una serie de cascadas inflamatorias y unas cascadas que activan la microglia, la malformación de cierta manera de la microglia activa un sistema de macrófagos y de manera secundaria daña astrocitos, genera una respuesta proinflamatoria. De manera crónica podemos desencadenar algo que se llama la vía de las caspasas, y se está hablando de algo que se llama inflamosomas, que a final de cuentas esta es la respuesta de que en un cerebro vaya a generar a futuro alteraciones neurológicas o que tengamos una predisposición ya previa a desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y cualquier otra que se genera a partir de esas vías. Es muy interesante estos mecanismos y aún hay mucho por investigar en esta rama. Todos los científicos del mundo interesados en este tema están abocados para tratar de encontrar las respuestas y frenar a tiempo todas estas posibles vías de señalización proteica que generan a final de cuentas un problema a futuro y le cambian la vida al paciente. Y sobre todo dar una terapia temprana a este tipo de problemas neurológicos. Ya nos venían advirtiendo desde que inició la pandemia, hace algunos meses atrás, que probablemente esa anosmia ya tenía una relación directa con el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Estamos obligados, todos los médicos, a reportar a algún paciente con este tipo de alteraciones. Y los pacientes generan muchas veces en etapa aguda algún tipo de anosmia persistente, pero aquí lo importante es vigilar de manera crónica lo que se va presentando. Los mecanismos que se han propuesto para
detonación de este proceso de enfermedades, como ya los explicaba, se necesita un gatillo para que inicie una replicación anormal en las proteínas que empiezan una agregación. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson lo que está afectado es la alfa-sinucleína y empieza un detonante. A veces no hemos encontrado ese detonante. En este caso se está proponiendo que es la inflamación crónica lo que hace que exista de cierta manera una regulación en la mitocondria de forma anormal que pliega las proteínas hacia una agregación defectuosa, que de manera secundaria empiezan a agregarse alfa-sinucleína. Y así, eso es lo que estamos en espera, observando a final de cuentas qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Queremos compartirles un poquito de nuestra experiencia. Nosotros estamos en un centro de tercer nivel de atención y pues somos parte de la primera línea de batalla contra el COVID desde el año pasado. Todas las especialidades y todos los médicos se sumaron a esta lucha contra la pandemia. Entonces, hemos visto varios casos interesantes y queremos compartirles 3 de ellos. El primer caso es una paciente femenina. Esta paciente es previamente sana, trabajadora, trabaja en una oficina, tiene nivel académico de licenciatura, es una mujer funcional que tiene 59 años de edad, sin antecedentes familiares, de enfermedad de Parkinson o algún problema de temblor en la familia, solamente describe carga genética por línea materna para diabetes e hipertensión arterial. La señora vive en la Ciudad de México y sin ningún otro antecedente exposicional, ni padecía fibromialgia, un buen control con amitriptilina. El día 12 de julio exactamente acude al servicio de urgencias refiriendo que 3 días previos comenzó con malestar general, un cuadro de cansancio que la hicieron faltar al trabajo. En el mismo trabajo ella refiere contacto estrecho con una compañera afectada de COVID. A mí me toca de manera incidental recibirla en el triage respiratorio. Se valora a esta paciente en ese momento pues con una oxigenación de 90%, se ven algunos discretos cambios en tomografía, era su tercer día de inicio del cuadro clínico, se agrega tratamiento y se aísla en casa. Se documenta en días posteriores a su revisión una neumonía basal, que en ese entonces nos hizo pensar en COVID. No tenía ella en ese momento pues algún otro cuadro que sugiera ninguna otra enfermedad. Se hace una prueba de PCR, la cual resulta positiva, y después su familia se mantiene en contacto con nosotros. La paciente, posterior a esto, ya estando en casa, más o menos como a la semana, se agrega un poco de cefalea. El dolor de cabeza casi lo tenía a diario, de región frontal, persiste con anosmia. Pasan las primeras semanas bien. El primer mes se agrega temblor, calambres, parestesias, que pues ella pensó que era parte del mismo cuadro de la enfermedad. Pero es medicada, acude con un médico a su revisión, con algunas vitaminas, medicamentos sintomáticos, sertralina y aciclovir. Estos medicamentos los tuvo pocos días porque los suspendió, porque no veía ya mejoría. Se agrega insomnio, ansiedad y depresión. Ella refiere, y la hija, que previamente a este cuadro no tenía ningún síntoma similar. Ella era sana totalmente. Acuden a la consulta de revisión a neurología y encontramos una paciente refiriendo todo esto anterior, que su principal queja era el temblor y la lentitud con la que realizaba sus actividades. A la exploración neurológica encontramos
lentitud en los movimientos, esto se llama bradicinesia, hay rigidez, hay marcha con mayor lentitud, logra deambular bien. Se clasifican síntomas motores y no motores en la enfermedad de Parkinson, entonces ahí empezamos a encontrar que también ella presentaba algunas otras alteraciones, que son ansiedad, depresión, hiposmia, insomnio, como ya mencioné. El insomnio era muy importante, y el tiempo que lograba dormir, ella hacía unos episodios durante el sueño, se levantaba, gritaba, muchas veces golpeaba, que se clasificó como un trastorno del sueño REM. Y esto lo encontramos en la exploración neurológica. La paciente se ve en los videos con lentitud en los movimientos, sobre todo de predominio del lado izquierdo. Si vemos ahí, esa prueba es parte de la exploración neurológica que se llama UPDRS motor, y vemos cómo tiene una importante bradicinesia, sobre todo de predominio izquierdo. De ese mismo lado hay rigidez. Estos signos clínicos pues nos hacen pensar ya de inicio que existe un parkinsonismo, que tenemos que investigar cuál es el origen. En una paciente previamente sana, que un mes previo a este cuadro clínico la habíamos visto sin ningún problema de estos, pues nos llama la atención, algo está pasando en el organismo y es importante investigar. También en las piernas se puede observar que hay lentitud en los movimientos y le cuesta más trabajo realizarlos del lado izquierdo. Ahí podemos observar un poquito de la marcha de la paciente. La forma de nosotros medir estas alteraciones neurológicas es con una prueba que se llama UPDRS. La parte motora del UPDRS nos engloba varias cuestiones, entre ellas lo que ya explicaba, la bradicinesia, la rigidez, la importancia del temblor dentro de esta prueba. Nos define también el puntaje, más o menos en la primera visita la encontramos con un PDRS que nos llama mucho la atención porque fue de 40 puntos. Estos videos que les estoy presentando ya es en una segunda visita, con algunas de las cosas que hemos modificado en su tratamiento. Se le retiraron todos los fármacos que tenía y se engloba como dato clínico pivote el parkinsonismo. El parkinsonismo engloba síntomas motores y no motores, entre ellos, pues ya les explicaba, bradicinesia, rigidez, temblor y alteraciones de la marcha. De los síntomas motores, el parkinsonismo engloba más cuestiones, que son alteraciones de la memoria, ansiedad, depresión, hiposmia, anosmia, estreñimiento. Todo esto es parte de, y a veces hay trastornos en la función autonómica. Entonces, como clínicos estamos obligados a descartar pues alguna condición que genere parkinsonismo de origen secundario, por lo cual pedimos estudios de imagen, que son los siguientes. Bueno, aquí tenemos los estudios de la paciente mencionada, donde observamos en la primera imagen del lado izquierdo una imagen en corte coronal de resonancia magnética ponderada en secuencia T2, donde observamos prominencia del espacio subaracnoideo a nivel frontal. Lo estoy señalando aquí. Y también observamos que tiene hiperintensidad de lo que son los bulbos olfatorios. Si lo observamos a este nivel, se ven hiperintensos, y lo cual no es normal. Observamos, perdón, se me recorrió. Aquí observamos dos imágenes del lado derecho en secuencia FLAIR a nivel de la convexidad, donde observamos algunas hiperintensidades subcorticales, frontales, bilaterales. Y un corte más caudal a nivel de los ganglios basales, donde se observan en el nivel de los segmentos o giros orbitofrontales. De manera bilateral también otras hiperintensidades, igual de este lado a nivel del lóbulo parietal del lado izquierdo se observa otra.
Aquí tenemos otra imagen del lado izquierdo, que es una secuencia SWAN, en donde vemos que a nivel de los núcleos de la base, pues observamos una hipointensidad marcada a nivel de lo que es globos pálidos, que es notoria también en la otra imagen, en FLAIR, y al nivel de lo que son los bordes posterolaterales de los putámenes, que también es evidente en la secuencia de FLAIR. Y bueno, a estos pacientes también les estamos haciendo esta secuencia que se llama ACL, donde vemos la perfusión del parénquima cerebral, donde observamos aquí un área focal de hipoperfusión a nivel parietal superior del lado izquierdo, y también observamos a nivel del primero y segundo giro frontal del lado izquierdo, también disminución en la perfusión a ese nivel. Por lo que nosotros concluimos este estudio como lo reportamos como una enfermedad vascular cerebral por pequeño vaso, la hiperintensidad de los bulbos olfatorios, que pues la hemos encontrado en estos pacientes, y la hipoperfusión en el primero y segundo giros frontales izquierdos, así como la área de hipoperfusión parietal superior derecha, que esa podría corresponder a una área de encefalitis a correlación clínica, puesto que en las otras imágenes que recuerden en FLAIR o en T2 o en T1 no observamos alguna alteración a ese nivel, solamente fue de manera focal en esta secuencia de hipoperfusión. Bueno, como ya habíamos comentado en la plática pasada, medicina nuclear pues es una especialidad terapéutica que tiene la finalidad de utilizar fármacos radioactivos y irlos dirigiendo hacia lo que queremos ver a nuestro paciente, con la finalidad de entender un poco más qué es lo que estaba pasando con nuestro paciente. Decidimos hacerle un estudio híbrido en donde se le realizó un PET-CT con FLUR-FDG, que básicamente es una glucosa radioactiva que nos permite valorar la integridad neuronal, ver un poco de cómo funcionan las sinapsis, de una manera indirecta, por supuesto, ver la densidad neuronal y ver si hay alguna alteración en algún sitio específico que nos defina o nos pueda orientar hacia dónde va la patología. De su lado izquierdo tenemos el PET que se realizó el 16 de noviembre del 2020, en donde francamente pues se ve una pérdida del patrón de regionalización, es decir, no es un patrón metabólico normal. Si nos damos cuenta, hay un hipometabolismo, sobre todo a nivel, es leve, de leve a moderado a nivel frontal. Vamos a ir viendo los cortes poco a poco, pero lo que quiero que vean en esta imagen es que el patrón de regionalización está perdido. Y en el de la derecha tenemos un PET con fluorodopa, que básicamente lo que trata de ver este radiotrazador es la integridad neuronal presináptica dopaminérgica, es decir, evalúa si hay una neurodegeneración a este nivel. Entonces, estos son cortes representativos en donde vamos a ver el primer corte de su lado izquierdo, el superior, pues hay un hipometabolismo en lo que es el giro superior del frontal, bilateral. También vemos en el cíngulo anterior un poco de un hipometabolismo. Hay un hipometabolismo, lo que refería la doctora Nadia, yo sí lo logré ver también en el PET, sin embargo en estos cortes no aparece tan obvio, pero hay una zona de hipometabolismo en el parietal derecho que podría corresponder a muchas cosas, podría corresponder por imagen, por medicina nuclear hablando, puede corresponder a un área de encefalitis, puede corresponder a un área de infarto incluso. De hecho, mi primera impresión diagnóstica fue esa. Si vamos viendo los cortes hacia su derecha, vamos a ir viendo que son más inferiores los cortes, en donde hay otras zonas de hipometabolismo que van de leve a moderado. ¿Por qué lo sé? Pues por la escala de colores en donde vamos viendo. Ya a nivel de ganglios basales vamos a ir viendo que hay una asimetría del metabolismo, es decir, el derecho tiene un hipometabolismo al comparar con el contralateral, persiste ese hipometabolismo en el corte más inferior, y vamos a ir viendo que también hay unas zonas de hipometabolismo en temporal, muy leve, bilateral. Estos son los cortes representativos del PET que estaba del lado derecho, el que estaba girando, en donde les comento que evalúa la integridad neuronal presináptica dopaminérgica. Y si se dan cuenta, en el primer corte de superior izquierdo vemos los caudados, y a la hora de evaluar los putámenes hay una franca disminución de la captación del radiotrazador a este nivel. Sin embargo, también lo tiene del lado izquierdo, y si nos vamos a cortes más inferiores, existe, es evidente. Entonces,
¿qué pensé yo cuando vi ambos estudios? Pues evidentemente desde el FDG empecé a sospechar que el paciente por imagen, por medicina nuclear, estaba haciendo una enfermedad de Parkinson. Cuando le hago el segundo PET, suma a mi sospecha diagnóstica. Como vamos a ir viendo, y lo va a comentar posteriormente la doctora Rosalía, al ir integrando la sospecha diagnóstica del clínico, la sospecha diagnóstica de neuroradiología y la sospecha diagnóstica de medicina nuclear, suman y fortalecen nuestra sospecha. Entonces, los cortes más inferiores o los cortes que están abajo, que son cortes coronales representativos de la fusión del PET y la CT, en donde básicamente también nos documentan que en el putamen derecho hay una evidente disminución de la captación del radiotrazador. ¿Y qué concluí al final con estos dos radiotrazadores? Pues que hay esas alteraciones y que mi sospecha diagnóstica sería que se descartara una enfermedad de Parkinson. El hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es un proceso sumamente complejo que se guía hacia datos clínicos que nos dicta el Banco de Cerebros de Inglaterra, y entonces y varias escalas clínicas importantes engloban todo esto, pero también tenemos que descartar algún otro proceso que nos esté generando o que nos esté simulando la enfermedad. Con esta paciente se retiraron todos los fármacos que podían estar dando a ella datos clínicos de parkinsonismo, se le dio seguimiento posterior. Al obtener las respuestas a los estudios de imagen y de radiología y de medicina nuclear, pues ella está avanzando muy rápido, es un Parkinson que va avanzando muy pronto, está teniendo requerimientos ya por los protagonistas de la dopamina, que son medicamentos como lo es la rotigotina y el pramipexol. Con ella elegimos rotigotina por la accesibilidad al mismo, y a ella se le ha estado dando seguimiento casi mensual. Creo que en la marcha ella sigue lenta, sigue rígida, de tener un UPDRS motor de más de 40 puntos, más o menos ya lo vamos a tener como en 20, pero aún no logramos los objetivos deseados. Esta paciente tiene datos clínicos que iniciaron hace algunos meses y todavía tiene una expectativa de vida de aproximadamente varios años, unos 30, 40 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese cerebro? Pues ser muy cautelosos para tratar de darle el medicamento adecuado y de la forma correcta. Les contaba hace ratito de la historia de los pacientes del Hospital Monte Carmelo. Ahí hubo pues un aprendizaje importante sobre esos pacientes en la forma de administrar la levodopa. En dosis tan altas, pues la levodopa se transforma a final de cuentas en dopamina cerebral y puede generar alteraciones y problemas posteriores, que son las discinesias importantes que pueden llegar a los pacientes a crisis oculogiras, que podemos verlo incluso manifestadas en la película, por eso les hacía referencia. Con ellos es muy delicado, estamos ante una enfermedad pues generada muy seguramente por el proceso que detonó el virus, pero el decidir la cuestión clínica pues sí depende, decidir el manejo depende mucho de lo que obtuvimos con los estudios de imagen y la tecnología que tenemos actualmente, y obviamente los expertos en el área que nos apoyan en esas cuestiones. Me gustaría agregar una última cosa respecto al PET, para que todos los expertos en neuroimagen podamos ver o visualizar en un estudio de esta índole una afección de manera presináptica dopaminérgica nigroestriatal, necesita ver al menos un deterioro del 30% a este nivel. Entonces, pero con esta paciente es evidente que esa proporción es mucho más alta. Yo pensaría que con este estudio de imagen es un Parkinson muy avanzado. Sin embargo, como nos comenta la doctora, la clínica ha ido evolucionando muy rápido y coincide con lo que yo estoy viendo por imagen. Y ahora, pues, los clínicos estamos en la disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer a futuro con esta paciente? Pues nos toca tratarla como se trataría un Parkinson avanzado,
con todos los apoyos multidisciplinarios. Nuestra paciente va a ir a terapia de rehabilitación, ya ha sido un poquito complejo por el tema de la contingencia. Está llevando un seguimiento ya por neuropsicología para monitorizar las alteraciones cognitivas que se pudieran generar y la optimización de los fármacos que le van a proporcionar dopamina cerebral a largo plazo. Hemos aprendido demasiado que la dopamina cerebral es muy importante, pero que no podemos tampoco regularla de manera intensa porque los pacientes solamente van a tener una especie de luna de miel durante 5 años y después nos vamos a agotar todos los recursos terapéuticos. Entonces, con ella estamos siendo cautelosos, pero es la importancia de los equipos multidisciplinarios en este abordaje, sobre todo en procesos que están apenas conociéndose en la actualidad. El siguiente caso es también muy interesante. Es un hombre de 77 años de edad. Él sí tiene antecedentes importantes. Es un paciente con hipertensión arterial de más o menos unos 13 años de diagnóstico. En regular control, por lo que refiere a la familia, fue manejado con losartán, clortalidona, y tiene él un ingreso en el mes de diciembre por presentar un cuadro de neumonía. Fue un caso confirmado también de COVID, que estuvo él hospitalizado en un área COVID. El inicio de los síntomas fue el 2 de diciembre, empezó con síntomas respiratorios, él sí se puso mucho más grave, tuvo mayor compromiso pulmonar, ventilatorio, estuvo tratado por neumólogos pues encargados del área, fue manejado como, como las guías marcan durante su hospitalización, estuvo un aproximado de 20 días encamado. En este transcurso nosotros no conocimos al paciente, pero nos hacen referencia que pues no había ninguna alteración neurológica evidente. A su egreso se va con un esquema de Apixaban y un seguimiento en neumología y en inhaloterapia. El paciente se va de cierta manera pues con la secuela respiratoria, pero sin referir a algún otro proceso. Se percatan sus hijos que más o menos en la segunda semana de enero empieza con movimientos involuntarios, caracterizados, ellos lo describen como temblor, que ellos pensaban que era nerviosismo, por eso no habían acudido al servicio hasta el día 19 de enero, donde eso se ha encontrado en el servicio de urgencias. En enero es muy particular el cuadro porque el paciente deambulaba, tiene un poco de, en ese momento se clasificó como temblor, sin embargo ya estando hospitalizado a cargo del servicio de neurología, el movimiento involuntario se clasificó como mioclonías. Ahorita lo vamos a observar en el video. Las mioclonías son movimientos un poquito más bruscos que se ven de manera más evidente en las porciones distales de las extremidades en este paciente. El paciente cursa con discreta descompensación metabólica, hizo una creatinina de 1.2, por lo cual se le achaca el tema de las mioclonías a este proceso sugestivo de un proceso renal, pero a final de cuentas se corrige con hidratación, se va a casa y acude a su consulta de revisión a principios del mes de marzo. Nos llama la atención en esa consulta de revisión en particular que el paciente se encuentra con funciones cognitivas muy afectadas. Se aplica una escala de MoCA, que es una prueba cognitiva de screening que se puede hacer en consultorio, y esa más o menos nos da un estándar de normalidad arriba de 27 a 30 puntos. El paciente tenía una escala de MoCA que nos llama bastante la atención, que era de 10 puntos. Las funciones cognitivas muy afectadas, el paciente obedece órdenes sencillas, pero le cuesta trabajo mantener, haciendo una tarea específica más compleja. Se encuentra con parkinsonismo bilateral y postrado en silla de ruedas. Por lo cual
se decide hacer estudios de imagen y para apoyar el diagnóstico clínico de nuestro paciente, porque su evolución había sido tórpida y muy rápida. En enero se va más o menos estable con las secuelas posteriores al COVID, y para el mes de marzo, que lo estamos valorando, y el paciente está postrado y en silla de ruedas. No tan compatible con lo que encontramos en otro tipo de pacientes. Al mandar el estudio de neuroradiología, encontramos lo siguiente. En este paciente también se le realizó una resonancia magnética de encéfalo simple, donde observamos aquí en la secuencia FLAIR, en una imagen a nivel de la convexidad, donde en este paciente pues, se observa una prominencia del espacio subaranoideo a nivel frontal bilateral. Si vemos aquí, se observa también prominente lo que es la cisterna interhemisférica a nivel frontal. A nivel de los lóbulos parietales se ve también prominencia del espacio subaranoideo. Aquí a nivel de lo que es la porción caudal del giro central. Y los giros, pues vemos que no son de grosor normal, están todos adelgazados hacia la convexidad predominantemente. Igual aquí es un corte más caudal, se observa a nivel de los núcleos de la base, pues también se observan prominentes el espacio subaranoideo a nivel de los giros orbitofrontales laterales. Y vemos también los surcos laterales que son prominentes, siendo de predominio izquierdo, ¿no? Este está más prominente que el contralateral. Y también se observan hiperintensidades en la sustancia blanca profunda, a nivel de lo que son las columnas radiadas. Observamos otra acá, también subcortical parietal. Y también se observan ese tatuaje hipointenso que estamos observando en estos pacientes a nivel de la secuencia FLAIR, que se ve más evidente en esta, ¿no? Este paciente pues tenía movimiento, entonces por eso se ve como sucia la imagen. Tenía artificio por movimiento. El movimiento aquí en estos estudios nos afecta a nosotros para la calidad de la imagen, pero sin embargo es valorable, ¿no? Observamos aquí ese tatuaje más evidente en esta secuencia, que afecta más las porciones posterolaterales de los núcleos putámenes, siendo menor a nivel de los globos pálidos. Les hicimos la secuencia que les estaba mencionando de perfusión cerebral, donde pues observamos en este paciente hipoperfusión a nivel frontal, como se observa acá, a nivel parietal, bilateral. Entonces, este estudio se concluyó como pérdida de tejido cerebral de predominio parietal y frontal bilateral, con mayor afección hacia la convexidad. También tiene enfermedad vascular cerebral por pequeño vaso, está en una escala 2 de Fasecas. Tiene acúmulo mineral en los núcleos de la base, que se considera pues anormal para lo que estamos acostumbrados a ver en ese grupo de edad, y por la hipoperfusión frontal y parietal bilateral. Bueno, en medicina nuclear se realizaron 2 estudios. El primero se realizó el 10 de marzo, que es un estudio con fluordesoxiglucosa, FDG, el nombre abreviado, y con F-Dopa. Si nos damos cuenta, evidentemente no es un patrón normal. Hay una pérdida total de los caudados, no los estamos viendo. Eso es totalmente anormal. El metabolismo en los ganglios basales es asimétrico también a nivel de putámenes, y hay un hipometabolismo generalizado en toda la corteza. De hecho, las únicas zonas que se llegan a conservar son el área somatosensorial, que es esta área que se ve como una diademita, y la corteza visual primaria, que es a nivel occipital, y el cerebelo. De ahí todo lo demás tiende a un hipometabolismo generalizado. Del lado derecho, si vemos la integridad tanto de los caudados como de los putámenes, hablando del sistema nigroestriatal, presináptico dopaminérgico nigroestriatal. Esos son unos cortes representativos en donde van de arriba hacia abajo, en donde les comento, se ve francamente, el hipometabolismo es generalizado. ¿Cuál sería el metabolismo normal? Lo que estamos viendo aquí a nivel de occipital, de corteza visual primaria.
Entonces, si se dan cuenta, todo tiende al hipometabolismo de moderado a severo. Y a nivel de los ganglios basales, hay un hipermetabolismo del lado izquierdo, no vemos los caudados. Y también hay una asimetría a nivel de los tálamos. Y evidentemente todo lo que ya mencionó la doctora Nadia, la pérdida del volumen cerebral por esa pérdida, incremento del espacio. Y evidentemente eso condiciona una dilatación ventricular simétrica. Estos son los cortes representativos del flúor con F-dopa, en donde nos damos cuenta que la intensidad de captación es simétrica y es normal. Se ven los caudados, los putámenes y sin alteraciones totalmente en este estudio. ¿Qué concluimos entonces con estos estudios? Básicamente, pues es un patrón totalmente atípico, no enfoca a una cosa específica, un diagnóstico tan contundente como el anterior, pero sí estamos seguros que no hay una neurodegeneración presináptica dopaminérgica. Bueno, entonces se volvió a revisar al paciente ya con los estudios diagnósticos y la clínica. Este estudio se hizo previo a la revisión clínica final, cuando el paciente todavía de cierta manera era más independiente. Por eso es lo que habíamos concluido, que el paciente muy seguramente, si le tomamos un estudio, va a estar más afectada la condición de la dopamina cerebral. Es correcto lo que dice la doctora. Cuando nosotros realizamos ambas técnicas de imagen, el paciente todavía caminaba. Ya empezaba a tener una disminución de la fuerza en miembros inferiores. Sin embargo, esto progresó muy rápido posterior a que se hizo los estudios. Nosotros hicimos el estudio el día 18 de marzo y fue 12 semanas después del diagnóstico. Y la doctora Rosalía lo volvió a evaluar como 2 semanas después con un deterioro franco totalmente de lo que ya se había valorado previamente. Entonces, ¿qué estaríamos esperando? Que por imágenes tuviera un deterioro, sin duda. Se revisa nuevamente al paciente y el caso es difícil. Se trata de englobar una enfermedad que corresponda a un deterioro cognitivo rápido, severo, y que aparte se agregó parkinsonismo. El paciente no tenía alguna medicación o alguna condición metabólica que nos hiciera pensar que algo lo detonó. Sin embargo, no tenemos un corte previo a un estudio de imagen, porque el paciente también era una persona funcional. Él trabajaba como ayudante en una cocina y la esposa que lo acompaña a la consulta nos corrobora esta información, que previo al cuadro de COVID, el señor era perfectamente funcional y ahorita está dependiente de sus familiares. Entonces, revisamos toda la cuestión metabólica, tratamos de abordarlo como una demencia rápidamente progresiva y un parkinsonismo que se está comportando de manera típica. El paciente tiene un seguimiento posterior. Se hizo hincapié que la función cognitiva era importante y era el punto pivote en el cual teníamos que partir. Se da manejo con algunos fármacos y estamos por revisar otra vez al paciente para ver cuál ha sido el desenlace. Es complicado manejar a estos pacientes por el tiempo tan corto de evolución. Se concluye que este paciente se está comportando como un parkinsonismo atípico, que es una enfermedad neurodegenerativa, que se asocia a lo que se llama atrofia de múltiples sistemas. Esta enfermedad neurodegenerativa va a englobar deterioro cognitivo importante, parkinsonismo y algunas fallas autonómicas. Es una enfermedad que se detona por una agregación y un plegamiento anormal de la proteína alfa-sinucleína, que es la misma que vamos a encontrar en una enfermedad de Parkinson, nada más que aquí lo malo, como igual el tema de la dopamina no está tan afectado, es que no son respondedores de manera adecuada a los fármacos ni dopaminérgicos ni al levodopa. Estamos un poco limitados con el tratamiento de este paciente, pero igual la importancia del equipo multidisciplinario en este tipo de casos, y sobre todo para tratar de apoyar a las familias
lo más que se pueda, pues va a ser la diferencia. Y pues el diagnóstico temprano y la orientación clínica que se le dé al mismo. El tercer caso es otro caso importante, que afortunadamente tuvo un buen desenlace. Este es un paciente que es militar en el activo, previamente pues estaba en su trabajo, él es oficinista, tiene 48 años de edad, sano en su totalidad, sin ninguna patología previa, carga genética pues no tan importante para trastorno del movimiento ni para lo que le pasó. Ingresa el día 16 de junio por un cuadro de neumonía asociada a COVID y estando en hospitalización se hace una prueba PCR, la cual sale positiva. El problema pulmonar no fue tan severo, pero les llamó la atención que durante la hospitalización empezara con unos problemas en el lenguaje y con dificultades para la deambulación. Quiero que escuchen la voz del paciente. Se nos pide nuestro apoyo al servicio de neurología y encontramos a un paciente confuso, sabía su nombre, se confundían las fechas, sabía también dónde estaba. Él refiere que le costaba trabajo hablar, incluso deglutir alimentos. No sé, creo que no se escuchó el tono de la voz, ¿verdad? Vamos otra vez. El paciente presenta a la hora de emitir lenguaje temblor en la voz, tiene temblor en la lengua, temblor en la cara, hay temblor cefálico. Ahí se ve más evidente. También presenta movimientos involuntarios, bruscos, en las 4 extremidades. El paciente cursa con estos movimientos. Arriba, en la cara, lo más evidente era el temblor. Estos movimientos son más bruscos, son sacudidas rápidas, que nosotros los de movimientos anormales las clasificamos como mioclonías. El tener un paciente con temblor y mioclonías en el cerebro, pues no podemos localizar una lesión estructural típica. Entonces estamos pensando que algo está afectando al cerebro en distintos sitios. No es un patrón habitual que vayamos a encontrar un paciente con estas alteraciones en la confusión y aparte temblor y mioclonios. No podía deambular, le costaba demasiado trabajo comer, estaba muy limitada su movilidad por estos movimientos tan intensos que incluso él prefería mejor estar acostado a poderse incluso intentar levantarse a tomar los alimentos por sí mismo. Se solicita nuestra revisión en hospitalización, por eso los videos no son tan objetivos, pero pueden ver ahí los movimientos involuntarios bruscos que presenta el paciente. Se pide el apoyo de neuroradiología para clasificar pues esta patología tan poco común en la neurología y encontramos lo siguiente. Bueno, tenemos un estudio de resonancia magnética también simple, donde observamos aquí en una imagen coronal potenciada en T2, donde observamos aquí una simetría a nivel de los bulbos olfatorios y se nota aquí el izquierdo está hiperintenso en relación al derecho. Y bueno, en este paciente se observa también en una secuencia FLAIR, aquí a nivel de lo que es el sistema ventricular. Se ve también, observa leve prominencia de lo que es el espacio subaracnoideo, lo que está condicionado por pérdida del parénquima cerebral y lo que condiciona el aumento de la talla del sistema ventricular de manera compensatoria. Se observan además estas hiperintensidades subcorticales que son marcadas del lado derecho. Aquí observamos un orbitofrontal del lado izquierdo. Observamos también pues estas hipointensidades en lo que son los globos pálidos también. Y bueno, aquí llama la atención la hiperintensidad que se observa a nivel de lo que son las cortezas de las ínsulas. En esta imagen, y aquí a nivel de los hipocampos, que aquí los estoy señalando, pues se observan hiperintensos a nivel de lo que es la amígdala
cabeza y cuerpo de los hipocampos de manera bilateral. Esta es una secuencia de difusión donde se hacen más evidentes los cambios mencionados. Aquí vemos la hiperintensidad a lo que en la corteza insular de manera bilateral, y también observamos a nivel del cíngulo aquí, cíngulo anterior, y lo que les mencionaba, en lo que ya hemos visto en el FLAIRS, también se observa aquí hiperintensidad a nivel de lo que son las amígdalas, las regiones amígdalo hipocampal de manera bilateral. Les estamos haciendo secuencias de perfusión donde observamos en este paciente únicamente hipoperfusión a nivel de lo que son las regiones orbitofrontales de manera bilateral. Bueno, este estudio se concluyó como hiperintensidad del bulbo olfatorio izquierdo. Esas alteraciones en la sustancia blanca nosotros las englobamos o las podemos englobar dentro de un cuadro de probable encefalitis a correlación con el cuadro clínico, hipoperfusión orbitofrontal bilateral, y las glosias subcorticales, que como él es un paciente más joven, pues la verdad no las podemos encasillar como de primera instancia en microangiopatía, entonces se dejan como gliosis subcorticales inespecíficas. Bueno, y hablando un poquito de lo que es la neuroimagen nosotros, yo soy neuroradióloga y pues nos enfocamos a ver estos estudios. Entonces, nos hemos interesado en estos pacientes porque vemos que el COVID no solo afecta el sistema respiratorio, también afecta al sistema nervioso central. Y bueno, nos hemos dedicado a estar estudiando a estos pacientes. Y bueno, este artículo que nos menciona cuáles son las manifestaciones neurológicas más frecuentes asociadas a COVID. Este fue un estudio retrospectivo, multicéntrico, que se llevó a cabo en Francia. Juntaron una cantidad pues buena de pacientes, 222 pacientes en diferentes centros, que fueron 46, donde ellos metieron pacientes que tenían alguna manifestación neurológica desde 5 días antes hasta 35 días después del inicio de los síntomas. Y su media de edad fue de 66 años y generalmente, bueno, tuvieron más hombres que mujeres. Y ellos encontraron que las principales manifestaciones neurológicas asociadas a COVID, pues estaban los síndromes cerebrovasculares isquémicos agudos. Estos en su población formaban un 26% de los pacientes. Y dentro de esos pues encontraron infartos isquémicos, infartos hemorrágicos y las trombosis venosas cerebrales, que son de las manifestaciones que se encuentran en estos pacientes. Las encefalitis, como pues, nosotros en los casos que se seleccionaron, pues vimos un caso. En este artículo, pues estos pacientes con encefalitis fueron el 10% de su muestra, y la encefalopatía asociada a COVID, esta fue la más frecuente con un porcentaje de hasta 30% en su población. Ellos vieron pacientes con alteraciones del estado mental por más de 24 horas que podían estar asociadas con convulsiones y que no tuvieran algún condicionante como los que mencionó durante la práctica de la doctora Rosalía, que no tuvieran insuficiencia renal, que sabemos que estos pacientes llegan a hacer eso, o medicamentosa, pues ya los englobaban como algo neurológico por encefalopatía asociada a COVID. Dentro de los cambios de encefalitis, pues a los pacientes que englobaron dentro de este grupo pues fueron los que tenían signos neurológicos focales y movimientos anormales también. Y la resonancia pues fueron más o menos hallazgos similares a los que nosotros encontramos en nuestros pacientes, que los que hemos encontrado son lesiones de sustancia blanca. Incluso ellos encontraron también que pueden estar afectados los núcleos de la base, muy parecido a lo que sería una encefalomielitis diseminada aguda. O un involucro más difuso, como el que en nuestro caso, el último caso, donde tenía una afección, ellos lo refieren temporomesial, frontoinsular y algunas en tallo cerebral, que pues en este caso coinciden con nuestro caso. Otro artículo también de revisión de hallazgos neuroradiológicos en pacientes que han tenido infección por SARS-CoV-2. En este artículo refieren que hicieron una revisión de 10 estudios, juntando una cantidad importante también de pacientes, 628 pacientes, con una media de edad también de 66 años. Y bueno, aquí creo que en este artículo, pues revisaron pacientes con COVID severo, 579 de los 628 y 49 leves de los 628 pacientes. Y dentro de los hallazgos, pues son parecidos, ¿no?
Aquí tenemos anormalidades en la sustancia blanca, que se lo presentaron hasta en un 25.8% los pacientes, infartos isquémicos hasta un 22.5%. Las hemorragias cerebrales, estas sí, ellos observaron que la presentaban pacientes que tenían COVID grave, en su mayoría, hasta un 12.4%. Reforzamientos leptomeningios, las trombosis venosas cerebrales son menos frecuentes, según esta revisión de este artículo, y el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que también lo mencionan que se ve en los pacientes que tienen COVID más grave. Las anormalidades en los bulbos olfatorios pues, fueron en menor frecuencia, que los encontraron en un 0.48%, y una encefalitis pues solo en un paciente. Y bueno, aquí dentro de las imágenes vemos aquí pues característica de lo que sería un infarto isquémico aquí a nivel de la región de la precuña, a nivel el territorio de la arteria cerebral posterior. Aquí una hemorragia intraparenquimatosa a nivel parietal del lado izquierdo. Y bueno, este es otro hallazgo que se ha encontrado también en estos pacientes, que son los microbleds, que son microhemorragias que se ven también evidentes en la secuencia de ecogradiente, o el SWAN, como los que vimos en los casos. Y por último, la última secuencia que les estábamos manejando en estos pacientes, el ACL. Esto es un artículo de revisión donde reportaron el caso de esta paciente que también tuvo COVID en el 2019, donde se observan casos donde los hallazgos son parecidos a los que encontramos nosotros en nuestro paciente. Se ven áreas de hipoperfusión a nivel de zonas limítrofes, generalmente frontales, como se observa acá, y parietales. Entonces, el ACL, esa secuencia ACL, pues es una técnica de imagen que es no invasiva, usa un marcador arterial donde aprovecha lo que es la sangre que contiene, el agua que contiene la sangre en las arterias, y lo maneja y lo usa como un medio de contraste endógeno que a nosotros nos permite evaluar lo que es el flujo sanguíneo y la perfusión del tejido cerebral. La bondad de es que no necesitamos medio de contraste, se hace en una fase simple. Y bueno, los hallazgos que también hemos encontrado nosotros pues son cambios en la perfusión en territorios vasculares limítrofes. Esto nos hablaría de una insuficiencia cerebrovascular. Y bueno, tratando de justificar estos cambios en base a la patofisiología del COVID, pues lo que tratamos de concluir es que pues, se produce por una alteración en lo que es la regulación vascular cerebral, desencadenada principalmente pues, por el daño endotelial, que es parte de la fisiopatología del COVID, y la hipoxia que manejan estos pacientes. A este paciente realizamos los estudios de PET-CT, uno posterior al diagnóstico, en donde hay una franca pérdida del patrón de regionalización, se ve un hipometabolismo generalizado, también a nivel de los núcleos de la base no es normal este patrón. Inicialmente, pues no es algo que hubiéramos visto en otro tipo de patologías. Normalmente las encefalitis de otra etiología tienden a dar un patrón de hipometabolismo generalmente a nivel occipital. Eso es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en las encefalitis. Sin embargo, la clínica del paciente marcaba que podía tener una encefalitis, los estudios de neuroimagen marcaban que tenían eso. Yo no podía descartar esa etiología, pero tampoco podía encartar otra etiología con este PET inicialmente. Se le da manejo al paciente, le dan tratamiento como encefalitis, y el paciente mejora, se le repite el PET 6 meses después, y en donde el metabolismo casi tiende a normalizarse. Ya las áreas que inicialmente estaban a la baja del hipometabolismo, ahorita ya tenían un metabolismo conservado. Habían áreas muy discretas de hipometabolismo, pero podría pasar todo el metabolismo como algo normal. En los cortes de arriba está el PET inicial, que fue el que se hizo cuando el paciente tenía toda la clínica que ya comentaron. Si nos damos cuenta, hay áreas en donde el metabolismo están en tonos amarillos, en tonos verdes, y en el PET de abajo es el PET ya cuando responde, cuando se le da el tratamiento y que clínicamente el paciente ya tiene, el patrón metabólico es totalmente normal. Este caso es muy interesante y fue un reto realmente importante para el servicio de neurología porque vean el siguiente escenario. Estábamos hablando que el paciente llega en junio, cuando se sabía poco y había pocas publicaciones a nivel mundial
de cómo se comportaba a nivel cerebral el virus y qué se tenía que hacer con un paciente con encefalitis. Había por ahí muy casos aislados, reportados. Si vieron el estudio que les presentó la doctora Nadia, es un estudio multicéntrico y ellos tuvieron un paciente con encefalitis, de más o menos como 500 pacientes que rastreamos, y este estudio ya es un poquito más actual. En ese entonces estábamos enfrentando pues un número grande de pacientes con COVID en un hospital que tenía más o menos un volumen de más de 400 camas y enfrentándonos a varias situaciones con este paciente. Desde el hecho de que se tenía que realizar una punción lumbar para detectar y descartar todas las otras posibilidades y posibles virus que generaran encefalitis o algunos otros microorganismos. Todo esto se hizo. Desafortunadamente en ese entonces no tuvimos la capacidad logística para rastrear el virus dentro del líquido cefalorraquídeo, pero sí logramos descartar las otras posibilidades, tanto metabólicas como infecciosas, que generaran un cuadro de encefalitis. Se dio tratamiento a esto mismo, había un registro por ahí de que los estaban manejando en Europa con bolos de esteroide muy grandes. Nosotros utilizamos dosis de 1 gramo en bolos y otros caminos eran darle inmunoglobulinas o plasmaféresis. Se tomó la decisión porque también tenía pues un proceso pulmonar de darle bolos de esteroide con metilprednisolona y aparte dar un tratamiento ya dirigido hacia el proceso de los movimientos anormales. Existe una teoría que hay una disfunción en los circuitos entre los ganglios basales y el cerebelo que generan de manera secundaria temblor. Y hay algunos reportes que el mejor tratamiento para este tipo de temblores, más que persisten posterior al tratamiento en sí para la encefalitis, es que se les dé benzodiazepinas. Se manejó posterior a ya su egreso, ya que haya pasado el cuadro respiratorio importante, se manejó con benzodiazepinas y un medicamento específico para las mioclonías. Ha sido el paciente seguido en varias ocasiones en la consulta externa y afortunadamente pues vamos muy bien. Ya él está reintegrado nuevamente a su trabajo después de haber pasado casi todo el año en estado clínico pues no tan adecuado. Para nosotros es importante volver a reintegrar a una persona al trabajo y sobre todo en el medio en el que estamos nosotros. Este año ha sido difícil y complicado para todos, para todo el sistema de salud, pero gracias a todos esos apoyos multidisciplinarios, a los apoyos que tenemos en todo el equipo de trabajo que estamos enfrentando esta pandemia y en las líneas del frente. Una cosa que me gustaría agregar es que nosotros hemos hecho todo lo que está al alcance, hablando de tecnología, de tratamientos, de conocimiento. Sin embargo, hay otros países que ya se han ido un poquito más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Sé que no en todos los hospitales tenemos neuroradiólogo, médico nuclear, especialista en trastornos del movimiento, pero ya hay publicaciones de pacientes o casos muy aislados en donde los han estudiado e incluso han mandado estudios de genética. Y se han visto que son pacientes jóvenes que tenían ya una predisposición en el código genético para debutar con enfermedad de Parkinson, con algún otro trastorno, evidentemente de los que ya se conocen que tienen alguna mutación, y han tenido hallazgos muy, muy similares a lo que nosotros estamos presentando. Nosotros en la parte de genética no tenemos una cartera de estudios tan amplia como la tienen otros países, como Israel, como Francia, como Alemania, que son los que están reportando ese tipo de estudios, pero es muy interesante y satisfactorio saber que no estamos tan atrás y que vamos muy bien. Y que pues esto todavía no ha terminado desafortunadamente. La lucha sigue y en distintos frentes. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Esto es parte de nuestro equipo de trabajo, son algunos de nuestros compañeros. Aquí hay más
miembros de todas esas guardias y jornadas interminables, personal de enfermería que también ha estado súper al pendiente y con gran valentía enfrentando esta pandemia desde la línea del frente. Y lo más importante de esto es estos resultados. Esto tan duro de todo el año se ve reflejado en esto. Yo como paciente, pues, no me sentía así muy bien, que digamos, llegué inconsciente en mi situación que tenía. A la vez, fui paciente COVID, salí positivo, pero de parte mía, de mi agradecimiento como paciente, estoy muy agradecido con todos ustedes. Por ustedes, y gracias a Dios, estoy aquí, sigo vivo, y muchas gracias. Y esto es lo importante, que todos podamos sacar por lo menos a alguien adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Muy bien, muchas gracias. Eliester Martínez Madrid pregunta, ¿es posible que un niño de 8 años que tuvo un cuadro confirmado de COVID-19, después de un mes, presente datos clínicos de deterioro neurológico con crisis convulsivas, posteriormente rigidez, hipertonía y retroceso en el desarrollo global que semejan un cuadro de adrenoleucodistrofia y que esto sea una secuela de COVID o propiciado por el cuadro infeccioso? O también tienen la duda, o probablemente será solamente una coincidencia. Sí, yo quiero responder a esa parte y es sumamente interesante. Hay pocos reportes en niños, sin embargo, ya hay descripciones. Está más asociado a enfermedades de tipo desmielinizante, sin embargo, no descartamos lo que menciona la doctora, que es el cuadro de adrenoleucodistrofia por el retraso a las funciones y al desarrollo neurológico que ya el niño ya había ganado. Es muy importante que el niño sea abordado por un neurólogo pediatra de manera urgente para descartar todas estas posibilidades y que puedan hacer algo por él. Si me permiten hacer referencia a la diapositiva que les mostré hace ratito de la encefalitis letárgica, pues ahí sí hubo mucha afectación en niños. Había más descripciones de patologías, incluso parkinsonismos y algunos cuadros que a la actualidad podían asemejar respuestas autoinmunes generadas por el mismo proceso que se detona posterior a una infección. Si el pequeño tiene que ser evaluado de manera urgente por un neurólogo pediatra. Espero que eso haya respondido un poquito la pregunta. Muchas gracias, doctoras. Sí, aquí también tenemos otra pregunta de Claudia que dice, ¿conocen problemas neurológicos similares postvacunales, doctoras? Postvacunales no nos ha tocado enfrentarnos con estas características, sin embargo, los reportes a alteraciones neurológicas postvacuna pues ya son previamente descritos como con cualquier otra vacuna. Pueden presentar cuadros de mielitis, de encefalomielitis y de cuadros similares a Guillain-Barré o incluso Guillain-Barré. Ahorita nosotros no hemos tenido experiencia en ese sentido, afortunadamente ninguno de los vacunados que está cerca de nosotros ha tenido ningún proceso, pero eso sí es correcto. No tanto el Parkinson, sino más descripciones hacia síndromes de Guillain-Barré y mielitis. Sí, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta del doctor Andrés Esperanza. ¿La aplicación del biológico contra COVID-19 podría causar alguna inflamación en el cerebro? Algunos de mis compañeros, porque comenta, algunos de mis compañeros y a mí, con 2 días de aplicación tenemos cefalea y mareo. Lo que comentaba la doctora Rosalía es que son efectos esperados de cualquier aplicación de un biológico. La cefalea, el dolor de brazo, incluso hay gente que replica un resfriado post vacuna. Muchas gracias, doctoras. Aquí también tenemos una pregunta del usuario Fátima y David que dice,
Doctoras, buenas tardes, un saludo y muchas felicidades por su excelente presentación. Mi pregunta sería, una vez que detectemos trastornos de movimiento en la consulta externa, lo más recomendable sería iniciar con benzodiazepinas. Muchas gracias. Es importante clasificar el tipo de trastorno de movimiento que tengamos. Las benzodiazepinas en general, ¿sí me escuchan? Es que se corta un poco la señal. ¿Sí? Las benzodiazepinas en general hice referencia a que se están de cierta manera utilizando como medicamento de primera elección para el control del temblor. Pero si no tenemos tanta expertise a la hora de identificar este tipo de trastornos del movimiento, es mejor referirlos a un experto. Muchas veces podemos confundir el temblor con pequeñas mioclonías o algo que se llama poliminimioclonus, que lo vimos en nuestro paciente que presentamos. Si tenemos un neurólogo a la mano, es mejor que él nos ayude para poder definir un tratamiento correcto. Más que identificar el trastorno del movimiento y darle un tratamiento, es el ver el origen del mismo. Porque luego nos llevamos, nos dejamos guiar por el síntoma pivote y no investigamos más allá o qué va a pasar en un futuro con nuestro paciente. Muchas gracias. Además de preguntas, también tenemos bastantes comentarios. El doctor Octavio, les felicito por poder documentar la exploración física para que podamos verlo todos. Es lo mejor de esto. También otra persona comenta una conferencia a otro nivel. Muchas gracias. El doctor Rey, excelente trabajo. Gracias. El doctor Andrés Esperanza, muchas gracias. Excelente presentación, interesante. Y bueno, también reflexivo esta exposición sobre los estragos del COVID-19. Luis Alberto Ortega, excelente ponencia, gracias por compartir su experiencia y conocimientos. Y pues en general otras felicitaciones, como por ejemplo este último de Lilia Mondragón Valenzuela. Felicidades, doctoras, interesante todo lo que explicaron, muy profesional y mil gracias. Y bueno, para cerrar, doctoras, doctora Campuzano, doctora Cerón, doctora Nadia del Rosario, algo que quisieran comentar para cerrar, algo que no les hayamos preguntado, con lo que quieran cerrar esta sesión, doctoras. Que como les comentaba yo en la presentación anterior que dimos, la importancia de comunicarse, de ser un equipo multidisciplinario va a sacar al paciente adelante. Si tú solo ves un pedazo de la película, en este caso un pedazo del paciente, puedes tener tu visión limitada. Si lo platicas, lo dialogas y ves la otra parte del rompecabezas, puedes llegar a más en beneficio del paciente. Que se comuniquen. Eso sería el mensaje. Yo quiero comentarles algo. Es muy importante que nunca tengan certeza de las cosas, que investiguen, que tengan dudas. De esta enfermedad aún no hemos aprendido todo, queda muchísimo por aprender y el camino es largo. Que no se queden ahí nada más, que si tienen dudas, pues busquen, se comuniquen con expertos, vean la literatura, pero siempre es por el bien del paciente. No tenemos que tener certezas ni siquiera en nuestros propios conocimientos al final de cuentas, sobre todo en una enfermedad nueva, que estamos mucho viendo que nos está dando demasiadas sorpresas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comentar también de que como se hizo la organización de que fuera una plática multidisciplinaria, pues creo que aquí se resaltó, la verdad es que los hallazgos por imagen, si ustedes mandan un estudio de encéfalo, probablemente se los reportan normales y ya vemos que existen otras secuencias, aquí se las quisimos mostrar, donde puede haber hallazgos muy sutiles que tal vez nosotros no podríamos englobar un Parkinson sin la ayuda de medicina nuclear y sin la ayuda del clínico experto. Entonces, yo creo que, como dice la doctora Rosalía, seguimos aprendiendo, ella auxiliándose de nosotros y nosotros de ella para poder integrar los síndromes y los diagnósticos de estos pacientes. Muchas gracias a las tres doctoras por su disposición, colaboración,
profesionalismo, como nos comentan en el chat, y pues nos da mucho gusto de que hayamos tenido esta exposición en donde el trabajo conjunto, que como ustedes dicen en esta última parte, es sumamente importante para una mejor comprensión de los pacientes, sobre todo pues en esta incertidumbre que tenemos. Entonces, pues les damos las gracias nuevamente y también les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, sin más por el día de hoy, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctoras. Que pasen todos una muy buena tarde.